Ya. Hola, entidad, persona, mm, cosa, al otro lado de la pantalla. Primero que nada quiero ofrecer, como siempre, en los últimos videos, una disculpa por llevar ya casi un año sin subir videos constantemente. Como creo que ya comenté en el pasado, he estado muy atareado entre la escuela, el trabajo, la becaría, pero afortunadamente ya mi becaría ya terminó y como ahora voy a la escuela en la tarde, ya no puedo trabajar. Pero ahora tengo tiempo para grabar, así que todo con su vibración. Aprovechemos el tiempo y así que bienvenidos a Sionismo 101. Am, bueno, primero que nada, ¿qué es sionismo? Sionismo es un anglicismo de sionism en inglés que ya se está utilizando mucho tanto en Estados Unidos, muchos foros de habla anglosajona y portugueses, los brasileños más que nada están utilizando también el término, lo cual, bueno. Um, Sionismo, yo en lo personal, retomando varias de las definiciones que hay, lo defino como la disciplina, no es un logos, no es una ciencia, no todavía. Es una disciplina que se encarga de la teoría y praxis de las capacidades sionicas, siendo una capacidad, una facultad inherente del sujeto en cuestión, es decir, del ser humano. ¿Por qué capacidad y no habilidad? Porque una capacidad es perteneciente a todas las personas. No necesitas ser un iluminado, que te haya tocado un alien, que te haya bendecido Dios o el Papa. No, cualquier persona lo puede desarrollar con la teoría y el entendimiento necesario, tanto como con la praxis, el entrenamiento, después de haber entendido más o menos las situaciones. Um, Ahora, ¿por qué sionismo 101? El 101 es retomado de las clases. Es decir, este conjunto de videos que estarán titulados como sionismo 101 es un conjunto de clases virtuales en las cuales, en mi humilde expresión, intento plantearles los conceptos necesarios para el entendimiento de lo que yo en lo personal considero necesario para desarrollar las capacidades iónicas. En estos meses de teorización me di cuenta, o por lo menos eso creo, que no es tan sencillo armar videos de conceptos individuales, de ponerlo solo en un blog, de hacer un manual o incluso un libro. Creo que no me alcanzaría. Por lo tanto, pienso dar este conjunto de clases, este pequeño curso, respecto a lo que sería necesario, apoyado de tres ciencias que considero fundamentales para ello. Primero que nada, la psicología, puesto que es necesario el entendimiento de la mente, no de la conducta humana, sino de la mente humana como tal, utilizando de apoyo las subdivisiones del psicoanálisis y la psicología transpersonal, que han hecho avances muy interesantes en el ámbito de la conciencia, tanto individual como colectiva. Uh, También apoyado de la segunda ciencia, que sería la filosofía, con sus subdivisiones necesarias para este ámbito, que sería la ontología y la metafísica, puesto que es importante el entendimiento de los seres y del ser como tal para una comunicación posible con dichos seres, tanto como con esta situación aristotélica de la metafísica. Y finalmente la tercera ciencia sería la física, tanto la newtoniana, es decir, la física normal, que te enseñan regularmente en preparatoria y secundaria, como la cuántica, puesto que la física cuántica ha hecho avances interesantes en cuanto a los temas de cómo los científicos, por ejemplo, afectan el fenómeno o el desenlace de un experimento mediante simplemente su presencia. Así como una dualidad interesante que pueden tomar las cosas, en este caso la dualidad onda-partícula, y el campo de probabilidad, como podría ejemplificar el gato de Schrödinger. Um, Ahora, ¿qué limitaciones hay en esto? Primero que nada, yo no soy ningún maestro, no soy ningún erudito en el tema, como algunos a veces llegan y consideran que soy, no, no lo soy. Simplemente soy una persona que realmente me interesa mucho el tema, me gusta, es a lo que pienso dedicar mi vida y por lo tanto pienso mucho acerca de ello. Sin embargo, soy un loco como cualquier otro que le gusta
el tema y me gustaría compartir lo que he llegado a entender, o por lo menos conocer, sobre el tema. No tengo ningún título acerca de parapsicología, de psicología transpersonal, de sionismo, porque ni siquiera es una ciencia. Y sin embargo, me gustaría compartir, dentro de los que gusten acompañarme en este pequeño viaje, curso, lo que tengo para expresar. Ahora, no me gustaría desperdiciar el tiempo de este video, así que empecemos con lo que serían estos antecedentes del sionismo como tal. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre sionismo y psiquismo? Es decir, entre un sionista, un discípulo del sionismo, y un psíquico. Dentro de nuestra cultura se toma esta palabra como psíquico, como esta señora viejita canosa con su chal morado, con una bola de cristal leyéndote el futuro, en un ambiente medio espeluznante. Y el objetivo es dejar eso atrás, dejar este conjunto de ilusionismos, fraudes y situaciones que no van de acuerdo a un modelo más estandarizado. El objetivo justamente del sionismo como disciplina es teorizar, utilizando varios modelos que nos permiten las ciencias que ya enlisté hace un momento, como es el método científico, pero también el semántico, el lingüístico y el epistemológico, por ejemplo. Para apoyarnos y obviamente hacer una delimitación más clara de los conceptos necesarios para entender esto y posteriormente poderlo llevar a la práctica. Ahora, la historia del psiquismo, en este caso, se remonta tanto a la Biblia, siendo tal vez el libro más antiguo, del cual en el momento yo tengo conciencia, hablando de algunos patriarcas como Moisés, una habilidad psicoquinética muy interesante al abrir el Mar Rojo, José el Soñador, una habilidad de clarividencia muy buena para predecir el futuro de Egipto. Sin embargo, si nos remontamos al estudio científico de dichas capacidades, como sería en este caso el sionismo, creo que lo que más nos podemos remontar hacia la documentación es hacia la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Esta carrera tecnoespacial que se supone termina con la llegada a la Luna. Durante todo este proceso hubieron varios desarrollos muy interesantes en cuanto a tanto armamento como tecnología y tecnología aeroespacial. Sin embargo, varias de las cosas que también estuvieron muy presentes en dicha carrera tecnológica fue la conceptualización y el intento de desarrollo de capacidades iónicas para utilizarlas desafortunadamente para la guerra. Afortunadamente por las leyes establecidas por Estados Unidos, después de 25 años, la documentación debe ser liberada, por lo cual en internet, si gustan buscar, hay varios documentos, obviamente en inglés, acerca de muchos de estos experimentos, que por ejemplo se enfocan en visión remota, telepatía, psicoquinesia, etc. Y yéndonos un poco hacia lo que era la URSS en ese momento, afortunadamente a través de la videograbación, se pudieron hacer las primeras grabaciones de una persona bajo una supervisión científica, demostrando una capacidad psicoquinética, que es Nina Kulagina, una rusa, ama de casa, que lograba mover varias cosas abajo de recipientes de cristal o plástico, como cerillos, clavos, etc. Más impresionante que cualquier movimiento de Psiwil que podemos tener ahora, la verdad. Llegando al clímax de estas investigaciones, cuando le pudo frenar el corazón a una rana, en paz descanse la rana, logrando un interesante desarrollo. Sin embargo, fue un simple estudio de caso, no se pudo llegar a un entendimiento teórico sobre cómo realizaba dichas capacidades psicoquinéticas esta señora. Lo cual queda bastante anclado ese tema, puesto que a pesar de los datos científicos que proporcionó, no proporcionaba ninguna técnica o teoría conceptual que pudiera ayudar en este caso a los militares a desarrollar tales facultades. Posteriormente podríamos llegar a la situación, me gustaría comentarles acerca de Uri Geller. Uri Geller es viene de
¿Qué gráfica? Viene de Medio Oriente. Según recuerdo era islamita. Ah, de algún país cercano a Afganistán, Kazajistán, etcétera, por allá. No me acuerdo de momento. Y sin embargo, la fama de Uri Geller empezó en Estados Unidos, cuando empezó a hacer un conjunto de giras doblando cucharas. Este fenómeno también cultural de doblar cucharas y tenedores y demás, básicamente empezó con él. Y es curioso porque se presentaba frente a las cámaras algunas cucharas que podían estar alteradas, las pedía al público y las doblaba. Pueden buscar videos de él en internet, lo cual es algo, considero yo, fascinante. Pero no tanto el hecho de que doblara las cucharas, puesto que después en varios shows se ve como a veces logran desmentirlo, a veces lo logra, a veces no. También por alguna situación que me gustaría comentarles después. Retomaré a este sujeto para explicar algunas cosas en el ámbito de psicología. Pero lo interesante de este personaje no era que él llegara o no a doblar las cucharas, sino que como era un programa, o regularmente aparecía en televisión, las personas del otro lado de la pantalla se registraron muchos casos en los cuales en sus casas estaban comiendo, estaban cerca de algún instrumento de cocina, y las cucharas o tenedores empezaban a doblar en su casa, cuando el hombre estaba en Estados Unidos a millones de kilómetros, bueno, no sé si millones, miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, no es del tanto interés si este sujeto fue o no un fraude o fue un psicoquinético real, sino realmente qué diantres estaba pasando con las personas en sus casas que veían sus cucharas doblarse frente a sus ojos. Algunas sin realmente intentarlo, muchas personas lo intentaban. Y con eso me gustaría también retomar posteriormente en la situación de Uri Geller. Ahora, posteriormente de este estudio un poco científico, exhaustivo de la URSS y de Estados Unidos, viene una época interesante en la situación de la humanidad antes del internet, que es la época hippie, en los 70s, puesto que en este momento es donde se empieza a retomar varias cuestiones orientales, como es el yoga, algunas situaciones zen y de meditativas, así como varios contactos, algunas por drogas, otras no tanto, con ciertas entidades, llámenlo dioses extraterrestres, etcétera, que normalmente pueden ser o no reales, pero que de momento afectan interesantemente nuestra cultura en el tiempo que vivimos. Lo interesante de este movimiento hippie es que se empezó a hablar mucho acerca de la energía como tal, no en este ámbito de física como capacidad para realizar un trabajo, sino una fuerza etérea que podía ser dominada para provocar ciertos fenómenos, desde sanación, meditación, psicoquinesia, telepatía, etc. ¿Qué fue lo que posteriormente se retomó en los inicios del Internet? Que es donde llegamos más o menos a esta parte de nuestra actualidad. En el Internet ahí se empezó a desarrollar un conjunto de foros, de los cuales seguramente algunos son de ustedes parte, sitios de preguntas y respuestas, como Yahoo Respuestas, como afortunadamente Google, y pues otro tipo de foros, de los cuales yo también he sido partícipe, que retomaron toda esta situación de lo que se desarrolló por la generación hippie, que pudo traer el conocimiento oriental a Occidente, tanto como las disciplinas arraigadas a ellas, y el inicio de la definición conceptual de dichas teorías, que será la primera teoría que me gustaría que empezáramos a repasar, aunque no en este video, probablemente en el siguiente, que es la teoría energética. Sí, bueno, seguramente eso ya lo esperaban. Ahora, para finalizar esta pequeña introducción a este conjunto de videos, no se preocupen, probablemente la siguiente semana estaré subiendo la siguiente parte. Me gustaría que
pensaran respecto bueno, sobre las cosas que he comentado, investigaran de su parte sobre Nina Kulagina, sobre Uri Geller, y sobre la situación de cómo el Internet empezó a desarrollar este conjunto de personas interesadas en los temas denominados sionistas, o que en lo personal yo denomino sionistas. Este fenómeno que se empezó a dar a través de los foros, donde ya no era necesario un maestro, un brujo, una abuelita, para que te pudiera guiar en el camino de las habilidades sionicas, la magia, la comunicación con entidades, sino que realmente varias personas interesadas en el tema se empezaron a juntar masivamente para empezar a darle forma y conceptos a estas situaciones que forman parte de la conceptología de la teoría energética. Es decir, ya no eran personas individuales que no sabían cómo avanzar si su maestro se moría o tenían que buscar un maestro, sino un conjunto, la mayoría adolescentes, de personas que se enfocaron en el estudio y la teoría de dichas capacidades para ver qué salía probablemente de ahí. Entonces, este fenómeno del sionismo, como tal, a pesar de que tiene sus orígenes dentro de la Guerra Fría, ciertos personajes importantes para el desarrollo de esto, y obviamente en el psiquismo, pero esta partición de culturas de psiquismo y sionismo, tiene más que nada su auge en el inicio del Internet, como herramienta para juntar la mentalidad y conciencia de varias personas en un colectivo conjunto que llamamos web. Bueno, de momento esto es todo. Esto fue Sionismo 101. Probablemente 2 puntos introducción. Por favor, si les interesó, si les llamó la atención, si quieren saber qué diantres va a pasar después, hay varias teorías que se desarrollan después de la energética, la física, la comunicológica y finalmente la actual, que de momento no sé cómo se llama. Si quieren saber qué es lo que pasa después, por favor suscríbanse y seguramente su correo les avisará cuando haya un nuevo video. También, si tienen alguna duda personal, dentro del canal, en la parte izquierda, o por allá, no estoy seguro, viene mi contacto de Facebook, por si necesitan, si tienen alguna duda. Está el URL de mi blog, que estaré dando algunos conceptos particulares dentro de más que nada la psicoquinesia, que es a lo que yo en lo personal me dedico. Sin embargo, tal vez algunos que estén interesados en otras capacidades psíquicas como telepatía o clarividencia puedan encontrar ahí alguna situación interesante escrita, en lugar de estar viendo el video una y otra vez si es que algo no queda claro. Por favor, dejen sus comentarios, cosas que les gustaría que hablara la siguiente clase. Si ya está integrado dentro del programa que tengo realizado, pues lo verán. Y si no, veré la manera en que pueda adaptarlo o hacer comentarios particulares para resolver dichas dudas. Que tengan un buen día y esto es todo por ahora.